Buenos días, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Cooperativa y Desarrollo. En el día de hoy queremos dedicarle de manera especial a Rafael Solano, que en el día de hoy está de cumpleaños, esa gloria de la música dominicana, creador de la canción Por Amor, que ha recorrido el mundo entero y ha sido traducida a varios idiomas. Así que para el maestro Rafael Solano, felicidades. Buenos días, Buenos Teddy. días, doctor Carmona, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Sí, esta es una propuesta y qué bueno después reencontrarnos después de esta Semana Santa, una semana de reflexión donde muchos no lo tomamos así, pero hay un significado muy especial. Y no sin antes empezar a profundizar con los temas tan importantes que nos atañen, unirme a las felicitaciones que tú le has ofertado a este público de cooperativismo y desarrollo del día de asueto del maestro Rafael Solano, un gran músico dominicano cuya trascendencia traspola fronteras y ha llegado a ser inclusive un artista de corte universal, ya que esa canción, Por Amor, es una canción, como tú has sintetizado, traducida en varios idiomas y cantada por las mejores voces de Hispanoamérica. Así que nuestras felicitaciones. Señores, el proceso de la Semana Santa tristemente concluye con la pérdida, según reporte de el COE y de los organismos que velan por la seguridad ciudadana, de 25 personas. Nosotros apelamos a que no fallezca nadie, a que no muera nadie, y más en una semana donde el mundo cristiano celebra y recuerda la muerte, pasión y resurrección de Jesús. Entonces, ¿de qué vale, qué enseñanza nos deja este sacrificio del Mesías que entregó su vida, que tuvo que cargar con un martirio hasta el final de sus días terrenales para podernos demostrar que la muerte se puede vencer y con ello sepultar el pecado? Entonces debemos de buscar esa reflexión internamente. Señores, decir que en los tiempos de Jesús fue una gran batalla, porque el Israel, o Israel, Judea en ese tiempo, era un protectorado y estaba básicamente dirigido por el Imperio Romano. Entonces ahí había un gobernador, Poncio Pilato. Y cuando le llevan este justo frente a Poncio Pilato, un hombre que políticamente tenía todo el poder para absorber, inmediatamente entró en una dubitación, un hombre que se vio contrariado entre un pueblo porque era un recaudador de impuestos. Entonces un Sanedrín encabezado por el sumo sacerdote Caifás, instando a la condena del Mesías. Vaciló, no encontró escapatoria, un gesto de absorción, de expiación inclusive, se lavó las manos. Todo este relato nos conlleva una reflexión de que la muerte de Jesús en la Semana Santa debe de significar la vida, porque resucitó al tercer día. Entonces demostró y venció con ello el pecado y la muerte propiamente dicha. Pero en este espacio, perder 25 personas de una diferente manera, ingesta de alcohol, exceso, accidente de tránsito, y con ello, Carmona, sumarle también a que en esta misma semana nos llega la infausta noticia del deceso de 5 personas por la ingesta de un alcohol adulterado. Una bebida cotizada en 125 pesos, ahí la tienen ustedes en su pantalla, ha llevado la muerte, ha llenado de luto básicamente una sola familia,
con el deceso de varios de sus miembros. Así que llamamos esta reflexión de que la Semana Santa debe de ser un espacio íntegramente para preservar la vida y entonces Cooperativismo y Desarrollo, altamente preocupado con esto, insta y pone de manifiesto y le pide al pueblo en sentido general, no solo en la Semana Santa, sino en todo el devenir, de que hay que preservar la vida a toda costa, Carmona. Bueno, la verdad es que ese tema que tú acabas de analizar y sobre todo lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo enigmático, porque fíjate, para que tú veas cómo es la masa de veleidosa, Poncio Pilato, que tenía seria diferencia con Caifás, cuando llega el momento en que Jesús de Nazaret empieza a hacer milagro y se convierte naturalmente en noticia, ya Poncio Pilato sentía ciertos celos de que Jesús podía suplantarlo como se le quería inculcar en la mente. Entonces eso provoca que dos personas que diametralmente están opuestos para la crucifixión de Jesús entonces se unifiquen. Hay que destacar que Poncio Pilato en ningún momento quería que Jesucristo muriera, pero ya eso estaba diseñado dentro de los planes de Dios. Tanto es así que Pilato, tomando en consideración lo que fue la vida de Barrabás, que era una persona que tenía cierta inconducta y que desde niño mostró lo que iba a hacer, porque el padre de Barrabás era un líder revolucionario en aquellos tiempos que estaba en contra de los impuestos que cobraba Poncio Pilato, pero por una acción traviesa de Barrabás, entonces que era su padre, intervino para que no le castigaran al hijo y murió. Barrabás se quedó con ese rencor ante el soldado que había matado a su padre, y entonces enconó una lucha bastante férrea y motivado por asuntos incluso sentimentales con María la pecadora, se provocó entre ellos esa afición. Entonces, cuando Pilato presenta a Barrabás, que era un incitador y un luchador de la causa de su pueblo, y pide que cuál de los dos quería que él en la fiesta de Pascua le ofreciera la libertad, creyendo que nunca nadie iba a hablar a favor de Barrabás. Entonces hubo incitaciones para dejar los discípulos de Jesús fuera del Sanedrín, para que entonces la masa motivara y prefiriera a Barrabás. Y en ese contexto entonces que se produce la muerte de Jesús, algo que no esperaba. Así es. Pilato. Así es. De modo que tocando estos temas reflexivos y hurgando a profundidad sobre lo que fue todo este proceso de intervención romana, fíjense que Israel y Judea y toda esa área hasta Jericó estaba bajo el dominio del emperador Tibeo Augusto César, de los Césares romanos en ese tiempo. Pero ya como tú has sintetizado, Carmona, había que llevar esa consumación, porque el primer intento de parar y de estrangular la misión divina de Dios se produjo precisamente al nacimiento del niño Jesús, cuando Herodes entonces mandó a que exterminaran todos los niños nacidos precisamente en ese periodo para evitar un atentado posterior contra el Imperio Romano y el reino, pero hubo una confusión porque realmente el reino establecido de Jesús es un reino celestial. Así que queríamos nosotros tocar este tema para ustedes a profundidad, lo que es el proceso y el sacrificio que encarnó el Cristo Redentor para que hoy nosotros tengamos vida y dar una mirada reflexiva a ese sufrimiento, al martirio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Así que nosotros, señores,
Vamos a ir a un pequeño corte comercial y en breve retornamos aquí con Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer aquí con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Esta es una propuesta diferente que busca impactar en las bondades del cooperativismo en la República Dominicana y universal. Decirle por qué a ustedes hay que afiliarse a una cooperativa, los beneficios que estos entramados societarios establecen y ofrecen versus el sistema financiero normal que conocemos. Nuestra misión es hacer que ustedes aquilaten, ponderen, analicen las virtudes y que de una vez y por todas entren a una de las cooperativas que conforma el sector cooperativo en la República Dominicana. E invitamos también a las cooperativas dominicanas a que vean este espacio Cooperativismo y Desarrollo como su aliado natural para lograr que ese 54% de la población no bancarizada, todavía bajo un sistema rudimentario de guardar su dinero de ahorro, entonces podamos llevarlo plenamente al sector cooperativo. Esa es nuestra misión. Decir que en la cooperativa se promueve la independencia, la libertad, la democracia, la unión, se respeta esa unidad de criterio. Y en ese mismo tema, señores, para que ustedes vean la importancia de las cooperativas y el cooperativismo en la República Dominicana y específicamente en toda la esfera universal. Nosotros, los dominicanos, en medio de una pandemia terrible que nos ha azotado, nos ha asolado, nos ha pegado duro, las autoridades del Ministerio de Educación, encabezada por su ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, aperturaron el nuevo año escolar en medio de una gran incertidumbre. Para ello se ha elaborado un protocolo educativo donde los niños básicamente van a estar a 1,5 metros uno de otro y con un esquema de no estar frente a frente. También se han puesto dispensadores de gel a la entrada de las aulas escolares y habilitaron todo el sistema para el lavado de las manos. Están convocados, fue el pasado 5 de este mes de abril. Están convocados, señores, a las aulas dominicanas 2.5 millones de los estudiantes del estudiantado dominicano. Convocado a asistir a 11,000 centros escolares, de lo cual 7.460 pertenecen al sistema de educación pública. Ahora, nosotros decimos aquí, y por eso el tema, existe una ley, que es la ley 4227, que manda a crear cooperativas escolares en los planteles escolares. Pero es una ley totalmente conculcada, marginada, poco que se ha hecho. Entendemos que en el pasado, y básicamente en la era de Trujillo, sí funcionaban las cooperativas escolares. Y la ley es tácita y manda precisamente a que los estudiantes, bajo una guía, un tutor, llámese los profesores y los padres, puedan formar estos espacios de unión. ¿Y qué ocasión más perfecta ahora, en medio de esta pandemia, que abrimos las clases semipresenciales, que los niños pudieran ser garantes de su propia salud bajo su cooperativa, diseñar todo el esquema escolar ellos mismos? La ley manda eso. La ley que tenemos, la 4227, manda a que precisamente los niños, nuestros estudiantes, formulen propuestas de ayuda y alianza entre plantel escolar, recinto escolar, profesores y sociedades de padres y amigos de la escuela. De manera pues que nosotros nos sentimos aquí comprometidos con hacer que todos los ejes que educación pueda hacer para que se ponga en marcha este proyecto de cooperativas escolares, lo vamos a hacer. Es una necesidad, es un compromiso de cooperativismo y desarrollo, llevar esta luz para que así nosotros podamos construir la figura de un ciudadano ejemplar, apegado menos a lo material,
donde se quiebre el individualismo y podamos pensar en una sociedad colectiva, donde lo mío deje de primar y entonces prime lo nuestro. Y eso tiene una lectura muy importante, porque cuando pensamos de manera colectiva, nos abocamos a cuidar el medio ambiente, a que los procesos productivos para la sostenibilidad humana sean compartidos de manera igual. Pero hay un segmento, una franja de la población con individualismo rampante que entiende que todo el proceso de producción, de bienestar, de vida, tiene que ir a una élite, a una clase, a un reducto muy enquistado de la sociedad. Eso no es así. Dominicanos somos todos. Y por ende, entonces, en ese concepto, tenemos que hacer y aunar los esfuerzos. Y por eso decimos que es una necesidad, Carmona, establecer las cooperativas escolares como garantía de bienestar, de desarrollo, de buscar un modelo distinto de hombre y mujer en la sociedad. Así que hacemos ese llamado. Lo que sucede es que nosotros tenemos las leyes aquí en abundancia. Así es. Pero con el tiempo se convierten en letras muertas y en expresiones poéticas, algo que yo espero que en estos momentos vamos a superar de antemano. Felicitar al ministro de Educación por la gallardía que tuvo de darle apertura al año escolar. Bajo esta vicisitud. La verdad es que en muchos medios de comunicación se estuvo criticando, diciendo que había que esperar, que apenas faltan unas 8 semanas para concluir el año escolar, pero él ha dicho, nosotros tenemos que aperturar, porque eso es un piloto que estamos haciendo para ver si ya para el próximo año escolar, que inicia en agosto, podemos ver de qué manera podemos aperturar conforme a los resultados que hay, porque muchas personas piensan que este tema del COVID es algo que pasó. No, señores, a nosotros todavía queda mucho tiempo por seguir lidiando con esta enfermedad y tenemos que ir aprendiendo. Y qué bueno que faltando pocas semanas para que termine el año escolar, se inicia ese piloto que va a tener mucho que ver con intercalar los espacios entre los estudiantes, no solo desde el punto de vista del distanciamiento, sino también de los días. Porque hay grupos que se van a ir un día sí, otro no, así por es, aula, van alternados, para no, precisamente, para evitar esa aglomeración. Y cuando hablamos de la ley que ordena la insertación del cooperativismo, yo pienso que en esta ocasión nosotros vamos a tener que desempolvar de los anales de la historia esa ley para ponerla en funcionamiento, porque nosotros tenemos un presidente que le está dando mucha primacía al sector cooperativista. Y mientras, por un lado, se ordena la apertura de los centros escolares, también se forman clústeres cooperativistas que puedan organizarse. Y de hecho, oigan bien, a todas esas personas que tienen esa cooperativa integrada y que creen que pueden competir para la venta de desayuno escolar, entonces tienen a Cecilio García en el INAVIES, que está haciendo un trabajo bastante encomiable, y dicho sea de paso, le está aportando o le va a aportar como adelanto el 20% a todas las personas que van a intervenir en lo que es el desayuno escolar, para de esa manera estén un poquito más livianos en su finanza. ¿Qué nosotros les recomendamos tanto a la persona física como al sector cooperativista? Bueno, que organicen su estatus legal para cuando llegue el momento, entonces puedan participar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de traba, y de esa manera podemos nosotros dinamizar y como dijo Teddy, nosotros organizar a los estudiantes para que ellos tengan la capacidad
de tener una participación activa con lo que el sector cooperativista, que de hacerlo de esa manera se aproxima un futuro bastante promisorio para el estudiantado dominicano. Así es, Carmona. Y fíjate que tú has tocado un punto también muy importante. Y aparte de la ley 4227, existe la ley 28-63 que ordena así estrictamente lo que es la educación cooperativa en los planteles escolares, amigos televidentes. Y ustedes saben qué dice la ley. Es una ley de también olvidada, objetada, apartada. No se sabe bajo qué intereses o qué fuerza ulteriores lo han hecho. Es una ley, señores, de 4 artículos, votada precisamente en el gobierno del triunvirato. El profesor Juan Bosch ya la tenía en carpeta, no le dio tiempo a promulgarla, la promulgó el triunvirato. Y la ley ordena a que sea el Ministerio de Educación, en antigua Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto, a que formule la propuesta en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y le otorga al Ministerio de Relaciones Exteriores toda la capacidad para contratar los técnicos internacionales necesarios para hacer una currícula efectiva e insertar la educación cooperativa específicamente en el 8º curso y en el 3º del bachillerato, pero también manda a los planteles escolares y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en una de sus materias insertar la educación cooperativa. De modo que con estas 2 leyes, la 4227 y la 28-63, poniéndola en ejecución, nosotros vamos a producir una República Dominicana mucho mejor, porque de eso se trata, de buscar un espacio de producir un nuevo hombre, una nueva mujer, donde nosotros podamos enrumbar este país realmente por el desarrollo pleno y que podamos nosotros aspirar, y no solo las aspiraciones así, sino concretizar un sueño anhelado de nuestros padres fundacionales, que es un buen vivir. Señores, la paz mundial se sostiene de eso, de que sus ciudadanos del mundo tengan un buen vivir, con todos los prerrogativas que otorga la sociedad cubierta. Entonces nosotros tenemos esa inquietud. Miren, el pasado 6 de este mismo mes de abril, celebramos el Día del Periodista aquí en la República Dominicana. ¿Qué significa el 5 de abril? Perdón. ¿Qué significa ser periodista en una sociedad tan convulsa, en un sentido como la sociedad de la República Dominicana, donde poderes fácticos que utilizan la pluma y el micrófono están siempre al servicio de intereses espurios y no así al servicio de lo más necesitado? Porque el periodismo es información y la información es libertad y apertura, es conciencia. De modo pues que nos unimos y vimos las actividades que realizara el Colegio Dominicano de Periodistas y decir, señores, que precisamente este día se instaura y llega hacia nosotros y se ordena su inserción como día de regocijo nacional para esa clase profesional por José Núñez de Cáceres, ese estadista, escritor, político, que proclamó la primera independencia en la República Dominicana en el 1821. Núñez de Cáceres forma el primer periódico en la República Dominicana, El Telégrafo, y entre ellos varios periódicos más, como El Duende. En fin, Núñez de Cáceres convirtió su pluma y creó un capítulo muy especial denominada La Fábula, pero era para contrarrestar esos poderes fácticos que gobernaban San Domingo español, porque hasta ese momento no teníamos una independencia definida. Así que lor a este gran dominicano, y justo recordar en su máxima dimensión
lo que significó en su contexto para nosotros los dominicanos José Núñez de Cáceres Carmona. Mira, lo que sucede es que con el periodismo se da algo muy importante. Fíjate que es una carrera que en principio nació de algunos intelectuales que tenían la capacidad de dominar algunos temas. Entonces, en virtud de esa característica, ellos escribían y enviaban mensajes y se tenían verdaderamente como los periodistas. Núñez de Cáceres hizo un gran aporte, pero nuestra carrera ha sido muy accidentada en ese sentido, porque de manera formal, la primera vez que se conoce ya insertada como carrera, en donde se le dicen a la gente, mira, tú como ciudadano tienes la oportunidad de hacerte periodista, de incursionar en los medios de comunicación y hacer un trabajo, fue en el año 1979, que como carrera nace el periodismo. Y fíjate la distancia que hay, que estamos hablando de Núñez de Cáceres del año 1821. Hasta el 26 creó todo esto. Pero hoy si nosotros entonces mencionamos a Mérculos Gallubérgico, que fue la primera persona que escribió en Alemania en un periódico en el año 1596. Yo diría que si la tecnología que nosotros tenemos ahora lo hubiésemos tenido en aquellos tiempos, quizás el mundo hubiese estado mucho más desarrollado de lo que está. O quién sabe si estuviéramos peor. Porque la verdad es que con estas redes sociales que están siendo manejadas por psicólogos, mantienen, aparte de nuestra juventud, inmersa y muchas veces no la utilizan en las cosas que realmente debieran utilizarlo. Porque ellos nos bombardean de la manera siguiente, porque nosotros no tienen dominado. Ellos te envían una imagen en un celular y ven que tú vas pasando, tú dices 2 segundos, 5 segundos, pero te detienen una que tú dura 20 segundos y buscan la otra relacionada con el mismo tema, 20 segundos. Entonces, de manera automática, te bombardean ahí y tú todo el tiempo te quedas ahí. Sí. Eso es un espacio de cautivación enorme y es una gran preocupación porque yo diría entonces, ¿y cómo los estudiantes van a rendir con calidad si todo el espacio lo ocupan aquí? Pero Carmona, nosotros hoy tenemos una invitada de lujo, especial, de lujo, y nosotros en breves instantes tenemos que compartir con ella, así que vamos a irnos a una breve pausa comercial e inmediatamente volvemos con nuestra invitada del día de hoy, quien es la licenciada Mabel Espaillat, quien está promoviendo cooperativas agrícolas desde el FEDA. Así que con nosotros, ustedes saben que lo prometido es deuda. Y aquí nosotros tenemos a Mabel Espaillat, quien es promotora, motivadora del FEDA, Fondo Especializado para el Desarrollo Agrícola, quien va a conversar con nosotros en esta mañana. Buenos días, Mabel, ¿cómo te sientes? Buenos días, Carmona, muy bien, gracias. Mira, Mabel, de entrada te vamos a preguntar, explícale a la gente en qué consiste la labor del FEDA y la labor que tú estás realizando. Sí, el FEDA es un fondo especial de desarrollo agropecuario que va dirigido a los pequeños productores, a los más pequeñitos de la zona rural, con programas agropecuarios, o sea, para fomentar la producción animal, la producción agrícola, básicamente. Entonces ahora cambia un poco la política, porque antes era de manera individual y ahora es de manera en grupo, a través de cooperativas. O sea que el financiamiento y las cooperativas van a traer sus propios proyectos, sus propias propuestas. Ok,
Si por ejemplo, cualquiera de los amigos televidentes desea formar parte o beneficiarse de esos programas que ustedes plantean, en primer lugar sería adherirse a una cooperativa o ustedes a modo particular también le brindan las asesorías. Bueno, debe estar ya integrado a una cooperativa. Tiene que pertenecer a las cooperativas agropecuarias o Agricultura, IDECOP y ADE promover sus cooperativas en sus asociaciones. Sí. A ver, yo tengo una inquietud. Fíjate, nosotros tenemos un gran reto mundial, post-COVID, que es producir alimentos, pero alimentos sanos. Sí. Quebrar esos monopolios que están produciendo alimentos transgénicos. Hay una política universal de afianzarse con las cooperativas escolares, agrícolas. Ahora bien, ¿el FEDA tiene esa facultad de crear cooperativas o cómo integra el FEDA, cómo llega a esa simbiosis entre FEDA y la promoción de cooperativas agropecuarias? Sí, bueno, antes que el presidente emitiera ese decreto de que el FEDA va a trabajar con cooperativas, se habían dado procesos donde nosotros teníamos que ir a la comunidad, por ejemplo, empresas que existían pero que todavía no habían podido iniciar, como es el caso de Belloso, que hay una fábrica de procesamiento de jugos, de frutas, y entonces la organización es muy débil. Y realmente se dijo, bueno, aquí lo que se necesita es una cooperativa. Ustedes tienen que integrarse en una cooperativa para poder fortalecerse. Entonces el FEDA manda ese grupo a IDECO para que lo formalice y le otorga entonces el FEDA el financiamiento, lo que tú me dices. Sí, entonces nosotros estimulamos la formación y estamos en ese proceso. Entonces hay técnicos dentro del FEDA que son expertos en cooperativismo, pero realmente es el IDECOP que debe de dar esa asesoría. De todas maneras, nosotros también en ese momento asumimos el liderazgo porque veíamos la necesidad que había que hacer y uno tiene que empezar. Entonces así fueron surgiendo otras cooperativas. Ahí mismo, ese mismo día, había un presidente de una asociación de pescadores y nos dijo, Wilkin, y nos dijo, bueno, yo también necesito mi cooperativa, nosotros necesitamos, somos 350 pescadores y necesitamos formar una cooperativa. Y así se van, la gente está ahora con un boom de cooperativas, de que quieren, no sé si por la misma crisis, ¿verdad? Y el mismo deseo y el mismo desempleo que genera este interés. Pero ahora mismo tenemos la Planeta Verde, que es un movimiento fabuloso y como tú dices, parte de la necesidad de fomentar la agricultura orgánica. Mabel, ¿cuántas cooperativas está promocionando, patrocinando el Fondo para la Promoción Agropecuaria, el FEDA, en el país? Bueno, el Fondo Agropecuario en sus 4 años me parece que va a apoyar 538 cooperativas agropecuarias. Agropecuarias nada más. Sí. O sea que tenemos una garantizada, un régimen alimenticio de ser, ¿verdad? Los programas llevarlo contundentemente. Sí. Sí. Y es una necesidad porque los campesinos, que son solamente el 25% de la población, tienen que quedarse ahí necesariamente. Nosotros no podemos que ellos agarren para acá, para la ciudad, y nosotros tenemos que darle la mano porque ellos necesitan respaldo del gobierno y de sus instituciones. O sea, tú estableces que el FEDA también tiene un componente de política nacional, porque cuando tú dices estamos evitando de que vengan a hacer conatos quizás de pobreza y miseria aquí en la ciudad y que se queden allá, es con esa visión geopolítica que se está haciendo y para la seguridad alimentaria, tú sabes, principal. Y además que en el campo se vive mejor, la gente es más sana, la gente vive más feliz en el campo, el agricultor es más feliz, porque el agricultor tiene como una vocación y es casi como una utopía, eso como un sueño, tú estar debajo de una planta que tú sembraste, y eso te da a ti un nivel de bienestar, de satisfacción increíble. Yo soy agricultora también, agroforestal,
y agroecológica. Y por eso estoy en este movimiento, porque yo creo en la agroecología y en que nosotros podemos, porque la agroecología es más barata, es más económica y nosotros podemos, y más fácil de manejar. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero tiene que explicarnos ella, Carmona, qué es la agroecología. Entonces, señores, es un tema que... te vamos a dejar una pregunta en el tintero, como dice Carmona. Exacto. Yo me he sentido motivado por lo que tú nos has dicho aquí. Sí. Si yo quisiera ahora mismo formar una cooperativa, ¿qué debo hacer? ¿Y cuáles ayudas ustedes nos van a dar después que esté instalada? Perfecto. Pero no me conteste ahora. Vámonos a la pausa y al regreso lo hacemos. Perfecto. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Mabel, quedó una pregunta en el tintero, ¿qué yo debo hacer? Y los amigos televidentes que ya han quedado convencidos contigo de crear una cooperativa, ¿cuáles son las ayudas que ustedes nos van a ofrecer después de? En términos económicos, también. Solamente te digo, ¿cuáles son las ayudas que podemos, que puede una cooperativa recibir? Bueno, la cooperativa es primeramente una empresa autogestionaria. O sea, que uno va ahí a la cooperativa a aportar y aprender. Entonces, lo primero es que uno tiene que comenzar a ahorrar. Nosotros estamos comenzando con Planeta Verde y ya nosotros vamos a abrir la cuenta bancaria. Entonces, todos comenzamos a ahorrar porque tenemos que generar un patrimonio y tenemos que trabajar. O sea que lo primero es hacer como autosostenible. Y entonces, aprendiendo juntos, trabajando y definiendo proyectos que puedan beneficiar a todos o a la mayoría, entonces podemos presentarlos ya pero con un aval de unidad, de integración, de cariño, son amigos, tenemos que ser amigos primero, conocernos. Por eso las actividades previas de prelanzamiento de una cooperativa es importante, porque ahí se va identificando también el liderazgo social y la capacidad de cada uno. Y es genial, o sea, podemos hacer grandes cosas. Y entonces hay entidades financieras en el mercado, ¿verdad? Ya sea a través del gobierno o a través de las entidades privadas, a través de los organismos internacionales, que apoyan un buen proyecto, una buena propuesta, como es por ejemplo en el Planeta Verde, que es una propuesta donde nosotros la intención es fomentar la producción orgánica, agropecuaria orgánica en la República Dominicana, porque nosotros no tenemos necesidad de comernos esos alimentos intoxicados que muchas veces lo fumigan el día antes o hasta el mismo día en los camiones, fumigan los repollos y los vegetales. Entonces no hay necesidad de que un productor tenga que hacer eso, ni que nosotros en la ciudad, ¿verdad? Nosotros en la familia tengamos que poner esos alimentos que son tóxicos en la mesa, pudiendo tan sencillamente producir un alimento orgánico o agroecológico. O sea que, porque lo orgánico es más exigente, porque hay normas internacionales. Y aquí se produce cacao y banano, y somos de los principales productores. Entonces, si nosotros producimos cacao y banano, ¿por qué no podemos producir plátano, arroz, hortalizas orgánicas o ecológicas? Precisamente, Mabel, veo aquí que tú tienes este brochure de Planeta Verde, RD. Sí. Voy a abordarte con esto para ya apuntalarte un poco, pero ahora que tú mencionas de las producciones orgánicas y que mencionas el plátano, yo quiero compartir con ustedes a ver de qué manera el FEDA puede también coadyuvar a eso, a esa realidad. Yo soy de frontera. Sí. Y se me hace cuesta arriba que en mi provincia, en Elías Piña, tengamos que recibir lunes y viernes, que son los días tradicionales de feria, camiones de plátano y de guineo desde Barahona y Asua. Y yo me pregunto, pero y toda esta tierra productiva que tiene la provincia de Elías Piña, pero la misma realidad en la franja fronteriza, desde Dajabón, Montecristi y Pedernales, es decir,
en una zona agrícola, en el campo. Sí. Entonces, llevar alimento al campo, o sea, es No, como, es una ¿qué puede hacer el contradicción. FEDA? ¿Y ha contemplado el FEDA alguna o tiene algún proyecto para el desarrollo de cooperativas agropecuarias en la provincia? En las Bueno, provincias nosotros tenemos fronterizas. relaciones con tus colegas, ¿verdad? Municipios, pero es muy interesante. Esa provincia a mí me preocupa mucho porque es la provincia más pobre del país Es una... y no debe ser. Y nosotros, por ejemplo, en la Comisión Nacional Ovino Caprina, que yo participo representando al FEDA en el Ministerio de Agricultura, las distintas entidades del sector agropecuario gubernamental estamos unidos ahí y tenemos un programa. Entonces ahí va a incidir porque esa zona es buena en la producción ovino caprina. O sea, porque cada zona tiene como sus Su propias característica. características. Y a nivel, por ejemplo, de producción de gallina, de huevos, la gente está demandando y ovino caprina. A nivel ya de la producción agrícola, yo no estoy muy enterada, pero sí el FEDA tiene técnicos allá que también los representan y promueven. En Barahona yo sé que en Tamayo el FEDA está promoviendo la producción de plátanos, pero esa idea que tú dices, el plátano, hay que ver si hay agua, hay que ver también la cantidad de lluvia, la densidad, porque todo está relacionado, el desarrollo depende también, tú ves, de las condiciones climáticas de la zona. Teddy, para despejarte un poco la preocupación que tú tienes, no todas las tierras son aptas para determinado No, 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 eso yo lo sé, cultivo. Mira, claro. como ella dice, que ya hay un buen desenvolvimiento caprino. Caprino. Yo entiendo que pudiera ser Apuntalar que los proyectos en el así área caprina. y hacer los intercambios, porque la piscicultura tampoco se da por allá, porque esas zonas son bastante frías y al pez no le gusta eso. Sí, pero Mabel, ahora quiero preguntarte lo siguiente. Una vez ya nosotros tenemos todos los productos por las motivaciones que ustedes nos han dado, el Estado Dominicano, del cual tú formas parte y está promoviendo, ¿qué va a hacer con esos productores y los artículos que no sean los intermediarios Sí. quienes nos estrangulen a los nosotros? agiotistas. Ya después que el FEDA ha hecho el trabajo y se ha hecho la producción, ¿han contemplado ustedes algún lugar para apuntalarlo, donde llevar esos productos? Bueno, el FEDA está trabajando con un programa de comercialización para madres solteras súper interesante, que la vamos también a meter en cooperativas a nivel nacional. Y hay un centro de acopio en Merca Santo Domingo, que está disponible, una gran nave, para traer esos productos del campo y entonces que las madres lo distribuyan, lo vendan y así generan ingresos ellas y también ayudan a disminuir la canasta familiar. Excelente. En su Vía comunidad. las cooperativas agropecuarias. Sí, o sea que esos productos van a venir aquí y van a hacer, y en los distintos van a haber, esos centros van a existir a nivel nacional. A ver, te hago la pregunta, Sí, porque no solo basta con motivar la producción. Nosotros vimos recientemente cómo por allá en Constanza se produjeron muchas zanahorias, muchos tomates que luego tuvieron que ser vertidas a los cerdos. Entonces, ustedes no tienen una alianza estratégica con el INESPRO, por ejemplo, para que pueda, porque Para que esos alimentos no para se que esos pierdan. alimentos entonces puedan llegar a los sectores más carenciados, porque en el Merca Santo Domingo los artículos que se llevan ahí es una guerra de precios, que hay agiotistas que te lo quieren comprar rápidamente. Entonces Mabel Carmona produjo un plátano, se lo vende a 2 pesos al Merca Santo Domingo, y cuando viene a llegar a su casa, que se le olvidó dejar parte de esos plátanos, lo compra a 15 y a 20 y a 30 en los supermercados. ¿Qué hacer con eso? sí, bueno, para mí hay que darle valor agregado a la producción agrícola y pecuaria, con la parte de lo que es la agroecología, los productos agroecológicos, los insumos agroecológicos, los fertilizantes agroecológicos y orgánicos, y lograr abrir el mercado internacional, porque ahora mismo hay un entaponamiento por el asunto del turismo, ¿verdad? Que está cerrado, pero nosotros tenemos un gran
una gran demanda por el sector turístico, y también tenemos demanda por ejemplo, de los supermercados del este de Santo Domingo, de Estados Unidos, y también de Holanda y de muchos países europeos. Si nosotros calificamos en esa exportación con unos productos que sean limpios, que no sean tóxicos, que no tengan esos niveles de toxicidad, nosotros podemos lograr. Yo ahora mismo tenemos unos contactos con unos dominicanos en California, donde ellos, si el gobierno lo acepta, se podrían crear aquí una cantidad muy grande de metros de construcción de invernaderos. Excelente. Entonces los invernaderos ecológicos, que sería una producción agroecológica, nosotros tendríamos el mercado de producción para Bélgica, Holanda y Europa sí, y Estados Unidos. O sea que podríamos generar mucha riqueza y mucho empleo, pero tiene que haber una visión del gobierno también. Una ayuda, Sí. Mabel, mira, Porque es un nosotros, financiamiento internacional, y el financiamiento está, solamente que el gobierno lo acepte. es por ahí que voy. Porque está el final. mercado, tenemos el mercado asegurado Ajá. internacional, y tenemos personas, empresarios que tienen, la capacidad gerencial, porque también no es todo el mundo que tiene esa capacidad gerencial para poder exportar. Entonces, hay que transmitir esa experiencia, esa cultura. Es ahí que voy, Mabel. Sí. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos una zona que es donde se produce probablemente la mejor yuca del mundo, que se llama Moca. Ujú. Los costarricenses se llevaron plantas de nosotros, y con la planta que se llevaron de nosotros aquí, ahora tienen inundado el mercado nacional vendiéndonos a nosotros a un precio menor que como podemos vender aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno de Costa Rica a ellos, a los productores, le cobra un 4% de interés, y nosotros aquí pagamos el 18%. Entonces, cuando nosotros nos vamos a competir, ¿verdad? Nos vamos por el libre comercio a competir, yo pagando 18 y usted de un 4, hay una diferencia abismal. abismal Así es. ahí. Entonces yo entiendo que se debe orientar la situación de esa manera. ¿Qué ustedes piensan que hacer? Y para no ser mezquino, todo el mundo sabe que yo soy PRMista, pero al César tengo que darle lo del César. ¿Sabe cuánto pagábamos nosotros? Era el 54, y el expresidente Danilo Medina lo redujo al 18. Pero tenemos una leche que viene de Costa Rica, que paga la embarcación, está puesta aquí y se vende más barata que la que vendemos La los producción dominicanos. nacional. ¿Qué ustedes piensan hacer para romper esa brecha? A nivel de producción, o sea, lo que yo sé es que el gobierno entregó al Banco Agrícola 5.000 millones de pesos con tasa cero para prestar al sector productivo. Y el FEDA también, nosotros estamos preparando lo que es el fondo de garantía, donde el FEDA va a disponer en 4 años de 4.000 millones de pesos, con una tasa muy blanda también. O sea que por ahí podemos bajar el costo de producción. Con la parte agroecológica también, con los insumos agroecológicos, podemos bajar notablemente y aumentar la rentabilidad y la productividad agropecuaria. O sea, si nosotros cambiamos el sistema convencional de insumos, ¿verdad?, tóxicos, químicos, por el sistema agroecológico sano, nosotros vamos a cambiar necesariamente. Mire, hay un producto que se dispone, que es un fungicida, que es sumamente económico, de una empresa dominicana que está afiliado a nosotros, que está integrado, porque dentro de esa cooperativa hay empresas que producen insumos, tanto fertilizantes como pesticidas o fungicidas, y también productores agropecuarios están dentro, y Así también es. técnicos agrícolas y un sinnúmero de profesionales. Bueno, mira, Mabel, Mabel,
Conversar contigo realmente, que Carmona es todo emocionante. Realmente. Faltó la caminata. Sí, pero lamentablemente ya nuestros coordinadores de piso nos están haciendo señas Sí. de que el tiempo ya ha llegado a su final. Una pena. Lamentablemente el tiempo en la Sí. televisión siempre es así. Sí. No sin antes decirte que nos sentimos altamente agradecidos aquí en Cooperativismo y Igualmente. Desarrollo con tu grata presencia. Gracias. Y decirle a este público que nos sigue sábado tras sábado, que el sábado que viene, Dios mediante, estaremos con ustedes en otra propuesta y entrega más de Cooperativismo y Desarrollo. Así que hasta la próxima. Que tengan Bye, bye. feliz resto del día.